Momento para comenzar esta tertulia de 8 de diciembre de 2025. Estamos con Matías Bordaberry. ¿Cómo andas, Matías? ¿Todo bien? Muy buenos días. Miguel Bregner. ¿Todo tranqui, Miguel? Bárbaro, por suerte. Eleonora Navata. ¿Cómo andás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Tomás Teijeiro. ¿Todo bien, Tomás? Muy bien, muy bien. Vamos al primer tema. El presidente Yamandu Orsi confirmó que en junio mantuvo una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, para consultar cómo debía proceder ante un informe sobre el estado de salud de varios presos de la cárcel de Domingo Arena, condenados por delitos de lesa humanidad. Aquel encuentro no se conocía hasta el jueves pasado, cuando lo dio y lo informó el semanario Búsqueda. Según esa publicación, en la audiencia que tuvo lugar en la sede de la Suprema Corte, Orsi habría transmitido su preocupación por la situación de más de 10 de los reclusos alojados en Domingo Arena, a lo que Pérez respondió que el tema era resorte de los jueces y no de la Corte, y que los informes debían remitirse a los juzgados competentes. De acuerdo a lo que consignó la nota de Búsqueda, el planteo de Orsi generó sorpresa entre algunos ministros de la Corte que interpretaron el gesto como un posible intento de incidir en decisiones judiciales. Consultado horas más tarde en rueda de prensa, el presidente negó haber manifestado preocupación y sostuvo que su consulta fue estrictamente institucional. Que yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de sanidad militar que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviarse a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto y me dijo, eso lo resuelve cada uno de los jueces. Simplemente eso. Yo no manifesté ni preocupación ni nada, simplemente institucionalmente tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía. En la misma jornada, madres y familiares de detenidos desaparecidos cuestionó la reunión entre el presidente Orsi y el titular de la Suprema Corte. La organización calificó como improcedente cualquier señal que pueda interpretarse como influencia sobre el Poder Judicial en favor de condenados por delitos de lesa humanidad. En un comunicado, recordó que esos militares fueron juzgados por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas y torturas, todos delitos inadmisibles y que gozan de garantías procesales que no tuvieron las víctimas del terrorismo de Estado, dice familiares. También la organización afirmó que siguen sin aportar información sobre el paradero de los desaparecidos. Madres y familiares sostuvo que los internos de Domingo Arena están recluidos en condiciones privilegiadas y rechazó cualquier intento de otorgarles un trato excepcional. Concluyó que la democracia se sostiene en verdad, justicia y memoria y que no debe haber retrocesos en la lucha contra la impunidad. Por su parte, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, valoró el viernes, en entrevista con Desayunos Informales, que el presidente se ocupara personalmente del tema y afirmó que el gesto habla bien de Orsi. Más allá de si era preocupación o no era preocupación, curiosidad o no curiosidad, eso es un tema personal del presidente de la República, que habrá que preguntárselo a él. Yo creo que es una buena cosa que alguien con responsabilidades políticas se preocupe por un hecho que es bochornoso, que estamos sufriendo desde hace varios años y que venimos denunciando nosotros. Acá estamos todos balconeando y parece que no nos importa un proceso de venganza, claro, porque llamarle justicia a los procesos, los procedimientos que se han aplicado en los últimos años, yo creo que no corresponde. Es un proceso de venganza, claramente. Lo digo en mi percepción, en mi convicción. Entonces, que el presidente de la República, yo creo que todos aquellos que tienen responsabilidades políticas o que actúan en política tendrían que estar preocupados ante un hecho de estas características. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión que se instaló a fines de la semana pasada? A ver, ¿qué les dejó la reunión? ¿Cómo la vieron? ¿Las repercusiones que trajo? ¿Quién quiere arrancar? Nadie. Bueno, yo arranco. Dale, Eleonora. Yo no tengo muy claro, capaz que no sé si no prefería que arrancaran los abogados de la mesa, si es habitual o qué significa a nivel de injerencia en la justicia que un político, en este caso el presidente de la República, con un cargo como el que ostenta, pida una reunión en la Suprema Corte de Justicia o se reúna y pregunte en la Suprema Corte de Justicia. Entiendo que puede pasar y que no necesariamente eso quiera decir de que hay incidencia en este tema o en que la Suprema Corte de Justicia pudiera dar alguna directiva a los jueces o lo que sea. Yo no lo veo por ahí. Ahora, lo que me parece raro es que nosotros tenemos un sistema de
reclusión que es totalmente terrible, donde no se respetan las mínimas garantías, donde no hay derechos humanos de las personas privadas de libertad, o sea, espantoso. Y creo que si vamos a preguntar por los reclusos, preguntemos por todos, porque me parece que los reclusos de Domingo Arena son hasta los que deben estar mejor que todo el resto de los reclusos. Entonces a mí lo que me llama la atención es que se haga como, con todos los problemas que tenemos y con todo lo que ha estado sobre el tapete el sistema de reclusión en el Uruguay, que, bueno, haya una pregunta, bueno, quiero ver cómo están los de Domingo Arena. ¿Y los demás? ¿Qué pasa? Los demás también. Coincido, por supuesto, en gran parte con lo que dice en muchas partes de lo que dice el comunicado de Madres y Familiares, pero tal vez no en esta cuestión de que la visita del presidente sea algo como para incidir o como para que la Suprema Corte de Justicia dé directivas para que cambien las condiciones de reclusión o algo. En general, cuando se informa sobre cosas que hace o dice el presidente, se arma una ola de comentarios y de tertulias en todos lados, o sea, no solamente en los medios de comunicación, en el trabajo, en donde sea, sobre eso que hizo o dijo el presidente, y a veces se saca el foco de otros lugares. Yo realmente creo que es más preocupante que Manini Ríos, hoy no es senador, pero habiendo sido senador de la República, hable del sistema judicial, del sistema de justicia y de impartir justicia en los términos en los que habla, de venganza y muchas cosas más. Eso me parece realmente mucho más preocupante que Orsi pueda preguntar cómo están tales o cuales. Lo de Orsi puede ser un error. Mirá, no es preguntar por eso. Tenés que preguntar por todos los que están y en otras condiciones muchísimo peores. Pero lo de Manini y esa desconfianza que instaura en la justicia, hablando de venganza y no de justicia, eso sí me parece preocupante. Matías. Sí, yo voy a empezar diciendo que para mí este tema me parece un error de Orsi y me parece un error no forzado. Empezando por una cuestión de vinculación y separación de poderes, ahí me parece que no corresponde que exista una gestión política sobre temas judiciales, y no me parece necesario que Yamandu Orsi pida una reunión y entregue información, como dicen que entregaba una carpeta con informes y demás, sobre causas de particulares, más allá de las cuestiones de fondo, de si son presos de Domingo Arena o no. El presidente de la República no lo tiene que hacer, no es ni parte, no es abogado, no es fiscal, no forma parte de todas estas cuestiones, y la propia actuación es leída como una intromisión. Yo después leía las declaraciones de Orsi que decía, bueno, pero yo no tramité o no presenté preocupación. Un presidente... No, sino que fui a consultar cómo tenía que proceder, dijo, ¿no? Habiendo recibido el informe de Sanidad Militar, bueno, cómo tenía que proceder. Pero un presidente de la República que pide una reunión y que lleva información y que dice qué hay que hacer con esta información, está trasladando preocupación. Capaz que no lo dice textualmente, pero lo está haciendo. Y ahí me parece que ese argumento de decir, bueno, yo no trasladé preocupación, en verdad lo único que hice fue un tema institucional, también es equivocado, porque no es un tema institucional, él no tiene nada que hacer ahí. Entonces, discrepo con mi amigo Bordaberry, y no nos olvidemos que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Recibir el informe de Sanidad Militar es seguir la línea de mando a través del ministro de Defensa. Entonces, más allá de lo afortunado o no de las declaraciones del presidente y lo que haya hecho, yo creo que institucionalmente, si lo recibió, algo tiene que hacer, no está... Pero yo vuelvo a lo mismo, él dice que no sabía cómo proceder. A mí me cuesta muchísimo creer ese análisis. Para empezar, o sea, tiene un ejército de abogados que lo pueden asesorar en estas cuestiones. Tiene un prosecretario de presidencia que sabe muy bien cómo funciona la justicia. Las propias personas que están involucradas en este tema tienen sus propios abogados y hay una normativa que establece cómo tiene que proceder. Esto en sí mismo es irregular. Entonces, ese camino en sí mismo me parece que es equivocado. Y que a mí me vengan a decir que no sabían cómo proceder, personas que son expertas del derecho y que han manejado la justicia y que saben cómo funcionan estas cuestiones administrativas hace décadas, no parece una cuestión muy acertada. Parece más una cuestión de, bueno, informalmente tratamos de hacer una cuestión, de acercarnos de alguna manera.
cuando ya existen mecanismos. Entonces ahí sí me parece que hay un error de Yamandu Orsi en meterse en un tema que no le compete. Si les parece que las cárceles están mal, bueno, las cárceles forman parte de lo que administra el propio Poder Ejecutivo. Entonces ahí sí hay cuestiones que pueden hacer para llevar adelante las cuestiones. Que el presidente de la República le pida una reunión al presidente de la Suprema Corte de Justicia y le lleve información, me parece que sí hay una intromisión que no corresponde. Miguel. No sé, a mí me parece que diferentes cosas. Todo este tema de los presos de más de 65 años, de Domingo Arena, todo es un tema extremadamente complejo, con posiciones firmes y, digamos, la gente entra a hacer, digamos, todología, y empieza a opinar ya de todo. A mí personalmente, digamos, recuerdo muy bien la cárcel de Spandau, que fue la cárcel que albergó a los juicios de Nuremberg, y cuando Rudolf Hess era el último que quedaba y costaba millones de euros al año, los soviéticos dijeron, esto fue lo que decidimos, esto lo vamos a cumplir hasta que Rudolf Hess se muera en la cárcel. Y así fue. Entonces yo creo que el mundo tiene distintas tesituras referente a qué hacer. ¿Qué es lo que está en el fondo atrás de todo esto? Quieren que el tema se discute y son formas de discutirlo. El presidente, o sea, no me cabe la menor duda que en lo formal tiene otros canales para hablar y hablar con la Suprema Corte. Pero si le dieron un informe donde había una cantidad de gente enferma o gravemente enferma o problemática, hace un gesto de este estilo que puede no ser lo más acorde al... O sea, no me parece que sea infringir en la, ¿cómo se llama? En los poderes ni nada de eso, pero hace un gesto diferente. No frío, cálido, es un presidente cálido, es un presidente que se mete en algunas cosas que preferiblemente no debería meterse, pero se mete, y no me parece que sea infringir en los poderes, ni influenciar, ni nada. Simplemente debe haber dicho, si mañana pasa algo con cualquiera de estos, por lo menos quiero saber ¿Qué están opinando del otro lado? Porque para hacerlo formalmente podía haber ido el secretario de la presidencia, el prosecretario de la presidencia y el ministro de Defensa, yo que sé. Mandar un correo, no sé cómo se dice. Sí, pero a mí me da la sensación que él le dieron información, está en las Fuerzas Armadas, es el comandante en jefe, quiere saber qué hacer, qué puede pasar, y habló. O sea, si miramos todas las cosas por la comentaron también que él no había podido estar en la asunción de John Pérez, ¿no? Y ahí, bueno, como parte de eso habían quedado en que se diera la reunión. Y bueno, a mí no me parece grave. Tenemos un problema gigante que hay que hacer grave todas las noticias y hay que darle unas vueltas y más vueltas para llenar el horario de noticias y los kilómetros de internet o de prensa o de televisión. No sé, a mí me da la sensación que lo que está en el trasfondo es que, o sea... pero ahí me dejaste descolocada, porque ¿no te parece relevante la información que se haga pública? No me parece relevante que se haga pública, sí, pero habló y otra cosa. No es que planteó, o sea, porque vamos a seguir, porque digamos, sí, la reacción de familiares... 5 meses después también, es como que también no fue noticia. Está bien, pero estará en su agenda, digo, la reacción de familiares me parece también desmedida, o sea, cada uno salta cubriéndose, viste, que acaba de pasar lo peor. A ver, lo que dice Manini, que es inaceptable hablar de venganza, es inaceptable. Entonces, en vez de estar horas hablando que no defendemos la democracia, hablando de venganza y no defendemos la justicia, estamos si había que haber hablado o no. Creo que tiene mucho que ver con la forma de actuar de Orsi, más que con los protocolos. O sea, puede estar mal desde el punto de vista protocolar, pero me da la sensación de que en el fondo hay una actitud que quería tener el presidente hacia una situación y punto. Después van a estar todos los que van a especular que lo cambiaron esto por el voto tal, el otro por lo que fuera, y empiezan todas las teorías conspiratorias de todo lo que estaba programado y pactado, y Mujica y esto. Paremos la mano. Tomás. Sin duda creo que estamos frente a un nuevo fenómeno político y de comunicación política que es, ya lo he dicho en esta mesa, es el presidente Orsi. Comunica distinto a como estamos acostumbrados
tiene un modelo de toma de decisiones distinto al que estamos acostumbrados, una gestión del gobierno distinta a la que estamos acostumbrados, y creo que a eso no se adaptan todavía ni los políticos, ni los medios, ni la gente. Y ese proceso de aprendizaje de cómo funciona es lo que nos deja a todos un poco perplejos. Ayer en un foro en el que participaba comentaban acerca de si es posible o no es posible que el ministro de Economía esté enterado o no esté enterado de la propuesta del ministro de Trabajo de los despidos justificados, y cómo no se enteraba Odone. No, yo creo que no se entera Odone o no se entera quien sea, porque el gobierno funciona distinto. Nosotros veníamos acostumbrados a gobiernos que funcionaban, y digo que funcionaban, porque algunos de los gobiernos del Frente también funcionaban así, con Consejo de Ministros o por acuerdo. Ahora no hay acuerdo, no hay Consejo de Ministros, entonces los ministros no se enteran de lo que está pasando en la otra cartera, como le puede pasar. Bueno, son cuestiones de política práctica, es gobierno por camioneta, te llevan la carpeta y la firmás. Yo creo que hay una nueva forma de ejercer el poder, de tomar decisiones y de comunicarlo, que es a lo que nos enfrentamos con esto, que genera este tipo de circunstancias en las cuales vemos estas salidas a veces un poquito destempladas, como la de los actores que han aparecido. Sin perjuicio de eso, yo creo que el país se debe, en este sentido, como país de medianías que somos, una discusión o una solución, más que una discusión, porque discutir está más que discutido, sobre este tema de fondo, atendiendo a la edad de los particulares, de las personas, que yo creo que pasa más por la verdad y el perdón, y definitivamente dar vuelta a la página, que seguir machacando sobre el tema. Pero para eso se requieren actitudes, primero la de la verdad y después la del perdón. Claro, en ese orden. Claro. ¿Nada más? ¿No tienen nada más para agregar del tema? A ver. Sí, Matías. yo hay dos cuestiones. La primera, con relación a la forma de comunicación de Orsi, yo creo que ahí le estamos dando demasiado mérito, porque en este caso en particular no parece que haya sido una cuestión de decisión de comunicación, sino que toda esta cuestión sale por una nota de búsqueda que parece que se pone luz sobre una reunión que no se quería que se pusiera luz. Entonces ahí ya esta cuestión de decir, bueno, es la manera en que comunica, puede generar alguna visión para mí equivocada, porque en verdad justamente lo que querían era no comunicarlo y se terminó. Bueno, eso dice búsqueda que querían no comunicarlo. Vamos a ver, si la información sale es porque alguien la pasa. Está bien, pero ahí podremos decir si la pasó alguien del gobierno que quería pasarla o salió por otro lado. Yo creo que Orsi queda mal parado, a mi entender, sí, porque termina generando tensión con la propia Suprema Corte de Justicia. Comparto que estamos en una cuestión muy sensible en la cual cualquier cosa parece ser que prende fuego a la pradera, pero era innecesario esta reunión. También comparto lo que vos decís, cuando nosotros tenemos canales en los cuales estas cosas se pueden tramitar normalmente y alguien se saltea los canales y va por los informales, bueno, se puede prestar a que hayan suspicacias de por qué pasó todo esto. Y si analizábamos que esto era previo a la negociación con el presupuesto nacional y con los votos de cabildo abierto, genera tensiones que son innecesarias. O por lo menos te lleva la cabeza a ese lugar, porque cuando yo me fijé la fecha de la reunión, y en un momento dije, ay, estaba por ir presentarse el presupuesto. ¿Viste cuando sin querer tu cabeza, aunque no le pongas pienso de una, tu cabeza va a pero va a pasar eso. Siempre. Obvio eso. Que va a pasar siempre, pero en un momento hasta dije, bueno, ¿será que sacrificás a lo mejor una salida pública en falso? Bueno, o una cosa como esta que después podrá hacerse pública, quedarás en falsa escuadra porque tenés el presupuesto y es el mal menor. O sea, no tengo del todo claro cómo funciona ese tipo de cosas dentro de la política y qué cosas pesan más. O sea, me pesa más es como que tengo esa duda, pero porque no lo sé, porque no estoy por dentro, pero se me va la cabeza para ahí. O sea, de las primeras cosas dije, uy, presupuesto, cuando vi las declaraciones de Manini, el presupuesto, y eso creo que enturbia un poco la cosa. A ver, yo no estoy diciendo que esta información no se tenga que presentar a la justicia. O sea, yo lo que digo es, hay canales institucionales, esta información la pueden presentar los propios abogados a los jueces y que sean los jueces los que determinen eso. Fue lo que dijo John Pérez. Son los jueces los que determinan eso. Obviamente. Acá no estoy hablando de la cuestión de fondo, estoy hablando del proceder institucional. Yo entiendo que puede ser el comandante jefe de la Fuerza Armadas. Tiene mucho que ver con la forma que él se comunica. No, muchas veces cosas que él dice o hace o está, uno podría decir, ¿por qué está él y no está el ministro? ¿Por qué está él y no está el prosecretario o el secretario? Pero es como yo estoy de acuerdo con lo que sí. La forma de comunicar del presidente Orsi nos lleva a interpelar al cuarto poder y a ver cómo funciona.
porque hablamos de la separación de poderes, pero nunca hablamos del cuarto poder que hace lo que quiere, ¿no? Que hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Bueno, entonces yo estuve... Y hace un tema de lo que se le antoja. Bueno, yo estuve en el desayuno de búsqueda porque me encanta escuchar al presidente Orsi, porque por lo que digo, como aficionado a la ciencia política, creo que hay una cuestión distinta en cómo hace todo. Fui a escuchar todo el desayuno de búsqueda y lo de Bukele durante el desayuno para mí pasó sin pena ni gloria. Fue un comentario como cualquier persona puede decir, es un tema para mirarlo, porque es raro, porque no sé qué. Ahora parece que querían poner acá cárceles con los presos marchando pelados, todo. Pero, a ver, no fue eso lo que dijo. Entonces, creo que nos lleva a interpelar, porque los del cuarto poder también o estaban haciéndose una comidilla, dijeran en España, con la forma que comunica. ¿Te parece ser una comidilla? O sea, es una reunión del presidente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia que no se da habitualmente y generó la repercusión en madres y familiares porque también es un tema sensible incluso para la propia en un país de ¿Cómo sabemos que no se da habitualmente? Claro, en un país de institucionalidad fuerte, donde el presidente, insisto, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, donde el presidente de la Suprema Corte no toma decisiones ni puede dar órdenes de tomar decisiones a los jueces subalternos. Para ustedes no había que informar del tema, ¿por qué le ven tanto? Si el presidente va a informar todo lo que hace, el país queda despatarrado. Pero ¿no te parece que ¿qué informarían entonces de reuniones del presidente de la República? ¿Con quién tendrían que informar? Y depende de qué tipo de reuniones. Si son reuniones privadas, yo no sé si se deben informar. A ver, no estoy hablando de esta en particular que creo que tiene relevancia saber que es el presidente de la República. Bueno, no, todo lo que arma el lío, otro poder del Estado. Pero un momento, todo lo que arma el lío, a ver, si el presidente de la República se junta con el presidente de la Asamblea General o con el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado, tampoco también, digamos, sí. Acá hay un tema, independientemente de Tomás con el cuarto poder, yo creo que hay un tema grande de que hay que hacernos y buscar noticia de cualquier cosa, porque no se llena el día, sino, a ver, vamos a ser prácticos, no es que vivimos con tanta... O sea, tan frenéticos. Tan frenéticos. Entonces yo creo que hay un poco de necesidad de todo medio conspirativo que se reunió por esto, o sea, y que claro, el hecho de que Cabildo votó la ley de presupuesto, los artículos que votó. Acá tengo mensajes de los oyentes que dicen eso. Nadie va a hablar de las negociaciones de Cabildo por las mayorías en diputados. Y sí, y probablemente le dieron a cambio cosas, pero no creo que le dieran a cambio esto, porque si no hubieran votado muchísimas otras cosas. O sea, ¿por qué asumimos? O sea, hay una cantidad de cosas no se votó, insisto. A lo mejor no es la moneda de cambio tampoco. Aún el tema de lo despachante de aduana no se votó. Pero aparte, Cabildo Abierto, no se olviden que quien lidera Cabildo Abierto fue comandante del Ejército, designado por el presidente Vázquez y destituido por el presidente Vázquez. Es decir, que no entiendo, es el Uruguay, hay que confiar en las instituciones, funcionan. El presidente de la Suprema Corte no puede darle órdenes a los jueces lo que tienen que decidir. Los jueces decidirán de acuerdo a su saber entender. Acá hay un punto, mira, que amerita una averiguación o profundizar en esto. Hugo, desde la audiencia, dice: el presidente de la República no es el comandante en jefe de los retirados. O sea, que estos no tienen estado militar, por lo que la gestión es algo confusa. Pero fue de Sanidad Militar que le avisaron. Claro. Sanidad Militar. Sí, el trámite es de Sanidad Militar. Bueno, pues Sanidad Militar sí, depende de la por eso, pero no importa los involucrados, Sanidad Militar depende de él. No tiene que ver que estés hablando de militares retirados. Si hubiera sido el abogado de un preso que le avalaba al presidente, es distinto. No sé, a mí... Pero no. Es que no entiendo el punto de ustedes de esto para ustedes no es noticia. Para mí sí, por las dudas. Yo estoy alineado. Por eso generó un comunicado de familiares. Pero mira el tono del comunicado, mira el tono del comunicado. Es un tono casi de guerra. Es un tono de alerta, de no sé qué, pero digo, la gente va presa, fue presa. Estamos hablando de algo que no tiene sentido. No es que no tenga sentido, pero no sé si tiene la relevancia que se intenta darle. Más allá de por la reunión, que está bien si se informa, por el impacto de la reunión después. Yo no sé si tiene relevancia el impacto de la reunión después. Pero perdón, no tiene impacto la reunión porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que no va a mover un dedo. Porque es lo que corresponde. Pero alguien pensaba distinto. Pero uno podría decir, pero alguien pensaba distinto, pregunto yo. ¿Alguien pensaba distinto que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no iba a decir eso? ¿Y ustedes piensan que el presidente Orsi no sabe eso? Gente, por favor, estamos hablando... No, yo tengo es la confianza en las instituciones. Yo tengo por confianza eso, en las instituciones. y en las personas. Que presidente o cualquier otro presidente de la Suprema Corte de Justicia le va a decir, no, mirá, depende de tal cosa. O sea, que va a ceñirse a la ley. Yo tengo confianza en eso. Yo entiendo eso, pero yo lo que voy es, cuando uno analiza toda la justificación de por qué Orsi va a esa reunión, a mí me parece poco creíble.
que diga que no sabía cómo proceder, entonces pidió la reunión para llevar la información para que le digan cómo era el tema, me parece poco creíble, es inocente. Es que quizás hacerlo en forma, quizás hacerlo en forma natural a lo Orsi, es mucho mejor que mandar al secretario de la presidencia o a otro a que hable del tema. Porque entonces se adquiere una serie y lo politiza. Acá claro. El presidente se interioriza de algo, habla con alguien, punto y aparte. Yo creo, yo entiendo las suspicacias, pero tenemos que bajar 2 cambios con las suspicacias. Ese es mi punto. Sí, y que también me parece que el secretario de la presidencia o el prosecretario de la presidencia, si se reúnen con alguien, tienen una cuestión mucho más de rol que puede llegar a entenderse de negociación, que no la tiene el presidente. El presidente no va a ir a negociar a reuniones. El presidente no negocia, negocian los otros. Entonces ahí también coincido con Miguel que de repente hubiese sido mucho más para prestarle atención si va uno de los negociadores, no el presidente. A ver, si Mujica lo hubiera hecho, no tenés que preguntar, te podés reunir con John Pérez, pero no preguntarle por el estado de salud. Si le preguntás por el estado de salud de eso, le preguntás por el estado de salud de todas las personas privadas de libertad, punto. Más allá, ya aprovechás la ocasión. Mirá, tengo este informe de sanidad militar, te voy a preguntar por esto, pero ¿sabes qué? Me preocupan muchísimo todos estos otros que están en estas condiciones. Y el otro va a contestar, a mí también me preocupa. A todos les preocupa, pero nadie puede hacer nada porque está todo. Insisto con la comunicación, venimos de un presidente que comunicaba de forma muy distinta y muy concisa, ¿no? Y que era un gran comunicador, a un presidente que comunica de una forma absolutamente diferente, que si lo tenemos que encasillar, comunica más parecido a Mujica o más parecido incluso al presidente Valle que a lo que veníamos, ¿no? Entonces es mucho más espontáneo. Sí, al primer la calle, porque en la calle del final me parece que pero yo tenía alguna mujicada. Perdón, si esta discusión, el que hubiera tenido esa reunión era el presidente Valle, podía haber pasado también, no hay que para la menor duda. Podía haber pasado con Mujica. Lo veo menos con Tabaré, lo veo menos con Sanguinetti. No sé si la calle Pou podría ser, no, pero a la calle Pou no le interesaba el tema igualmente. Pero que... Mujica, pero Valle, no es que a la calle Pou en una reunión lo dijo varias veces. Lo dijo muy al principio. No es que a la calle Pou no le interesara el tema. Yo creo que la calle Pou va en la línea de lo que yo comentaba hace un rato, de que las sociedades en algún momento deben de la verdad y el perdón, y eso muchas veces no funciona por decreto. Si no hay verdad, funciona, no hay pero no funciona por decreto, funciona por gestos humanos, y los gestos humanos de grandeza los tienen los grandes, no los tienen todos, entonces, y no salen a fuerza de ley. Sí, ni a pero fuerza la de búsqueda, ahí yo creo lo siguiente, así como en algunos lados es más importante la justicia, entre comillas, que la verdad, en otros lados la verdad no es tan importante, porque si la verdad fuera importante y todo el país estuviera atrás de la verdad en serio, se podría avanzar en la verdad. Y para mí es mucho más importante la verdad que todo lo demás, no me cabe la menor duda. Pero lamentablemente, del 85 a la fecha, la búsqueda de la verdad es para mucha gente un discurso y no una meta. Y entonces yo ahí le echo en cara, le echo en cara una cantidad de dirigentes, políticos, sectores que no hicieron suficiente por la verdad. Pero requiere un estado de ánimo de la sociedad. Yo el otro día escuchaba a Felipe González referir a el momento de los primeros momentos de la transición, y creo que refería a Santiago Carrillo, el histórico comunista español, y a alguien que era perteneciente al gobierno de Franco, en el que decía que en el momento de la transición y cuando estaban amnistiando, a los dos se les caían las lágrimas porque no querían que volviera a pasar lo que en España había pasado, pero requería de un estado de ánimo. Felipe decía qué triste y qué bueno era ver a dos tipos enfrentados en un momento diciendo esto nunca más, ¿no? Y esta es la verdad. Bueno, yo creo que en Uruguay ese estado de ánimo colectivo, como decís tú, no se dio nunca, por eso... pero hubo oportunidades para que se diera y no se dio cuando la Comisión para la Paz de Jorge Valle, que fue un gesto importante, hubieron oportunidades, y yo creo que también tiene mucho que ver por la visión de los dos demonios, por una cantidad de otras cosas, y no por la visión de la institucionalidad del país, porque cualquiera que quiera resolver este tema necesitas la verdad. Sin la verdad no lo vamos a poder resolver. No, claro.